Abrimos nuestras Biblias en Hechos, capítulo 18. La providencia del Señor permitió que leyéramos ese capítulo el día de hoy en la lectura continuada de la palabra del Señor. Pero vamos a volver a leer los versículos que vamos a estar exponiendo esta mañana. Vamos a estar estudiando Hechos, capítulo 18, versículos 1 al 6. Ayer les mandé, ¿verdad?, en el chat de la iglesia para que fueran adelantando la lectura y pudiéramos tener más claridad en la exposición. Hechos 18, del 1 al 6. He titulado el sermón de esta mañana, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Así fue lo que dijo Pablo. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Hechos 18, del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Pongamos mucha atención, igual como les digo siempre, ¿verdad? Dejen el pasaje ahí a mano para que podamos estarlo consultando. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y esta es la palabra del Señor. En los días de Pablo, para que tengamos presente una muy breve introducción, Corinto, ¿verdad?, no Atenas, como vimos la semana pasada, sino que Corinto era la capital de Acaya. Acaya es Grecia, ¿verdad? Entonces, para que también tengamos presente eso, cuando se habla de Acaya se está hablando de Grecia. Como era su costumbre, Pablo iba a las principales ciudades y a las capitales. De Atenas, recuerden que la semana pasada estuvimos viendo a Pablo predicando en Atenas, ¿verdad? Hablando a esos filósofos y todo, ¿verdad? Entonces de Atenas él viajó unos 75 kilómetros y en un día o dos llegó a Corinto. En la época de Pablo, Corinto era la ciudad más grande de Grecia. Entonces también para que cuando leamos las cartas a los Corintios, primera y segunda Corintios, tengamos presente eso, la clase de ciudad en la que está esa iglesia. Era la ciudad más grande de Grecia, donde se reunían personas de diversas naciones y costumbres. Era el centro griego de comercio entre Oriente y Occidente, y con ello llegaron algunos elementos indeseables que solían darse en un centro marítimo. Era popular una frase que era como vivir como un corintio. Entonces, vivir como un corintio, eso significaba vivir inmoralmente. O sea, si alguien decía que alguien vivía como un corintio, era que vivía inmoralmente. La lascivia no solo se practicaba y permitía, sino que se incluía en el culto a Venus, la diosa del amor, y gran parte de la riqueza y el esplendor de la ciudad provenían de las ofrendas que hacían quienes se entregaban a la pasión desenfrenada en los mismos templos de esta diosa. Fue una de las ciudades más permisivas y depravadas de la antigüedad. Había un asentamiento judío, como vemos ahí al principio del pasaje, en Corinto, y ellos es con los que Pablo comienza su misión. El nuevo relato de Lucas sobre el establecimiento de la obra en Corinto, constituye un complemento a las cartas de Pablo. Entonces es importante esta parte que vamos a ver, porque nos va a abrir mucho el entendimiento, nos va a hacer una muy buena introducción si usted está estudiando las cartas a los Corintios en su casa. Las dos cartas a los Corintios datan de un periodo posterior, el de la tercera misión de Pablo más o menos. El relato de los hechos trata de la fundación de la iglesia durante su segundo periodo misionero. Dicho eso, esa breve introducción, entremos en materia y veamos el versículo 1. Un poquito de agua primero. Dice el versículo 1. Por favor, todos sigan la lectura. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Cuando se está diciendo ahí, después de estas cosas,
se refiere a ese debate, ¿verdad?, que tuvo el apóstol con los filósofos, ese sermón que vimos la semana pasada en el Areópago, ¿verdad?, donde él está predicando, donde él está hablándoles y donde finalmente se burlaron de él cuando habló de la resurrección de Cristo y cuando habló de la resurrección de los muertos. Pablo no permaneció mucho tiempo en Atenas. Los filósofos ahí eran demasiado sabios, ¿verdad?, demasiado inteligentes a su juicio para recibir el evangelio. A pesar de todas las desventajas de la prosperidad, los excesos y la depravación de Corinto, Pablo comienza la obra de establecer una iglesia ahí. Y dice el versículo 2, y halló a un judío llamado Aquila. Esto es importante porque vamos a ver dos personajes que nos van a aparecer, ¿verdad?, no solo en el resto de Hechos, sino también en algunas de las cartas de Pablo. Y vemos aquí que conoce a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y aquí hay detalles, mis hermanos, que con una lectura corrida que hacemos del pasaje no le damos suficiente importancia. Vea que aquí, en solo esto que he leído, aquí hay detalles que es importante que los entendamos para ver qué está pasando. Conoce a este hombre Aquila, que dice que es un judío, que era del Ponto, que estaba en Italia, pero que se había venido porque Claudio había dado un decreto de que todos saliesen de Roma, todos los judíos. Venía con Priscila, su mujer. Entonces, cuando Pablo llega a la ciudad, rápidamente conoce a esta pareja de judíos que en la Biblia los vamos a ver como Priscila y Aquila, ¿verdad? Siempre dicen primero el nombre de ella, Priscila y Aquila. Esta pareja se va a mencionar en Romanos 16:3, 1 Corintios 16:19, 2 Timoteo 4:19, solo por citar algunos pasajes. Pablo y Lucas siempre los mencionan juntos, eso es bien, bien interesante, ¿verdad? Es una pareja de creyentes y siempre los mencionan juntos. Eso, ¿verdad? Me recuerda a mis nietos cuando ellos dicen que vienen a la casa de Tito y Tita. Ustedes lo ven como una sola, ¿verdad? Como una unidad. Y no lo pongo como un ejemplo, pero sí es bonito que puedan ver a una pareja así, ¿verdad? Y aquí siempre se refieren a Priscila y Aquila. A los dos, siempre andaba Pablo con ellos. Nunca se mencionan por separado. Pablo se refirió a la esposa como Prisca en 2 Timoteo 4:19, para que cuando ustedes vean eso, ese es el nombre de Priscila, Prisca, que era la forma más, es la forma más formal, digámoslo así, del nombre. Si ustedes ven eso pasa mucho en Hechos, ¿verdad? Que en Hechos se le llama Silas, a Silas, pero después Pablo se refiere a él como Silvano, ¿verdad? Entonces también esto pasa con Prisca y Priscila, que es la misma persona. Lucas mencionó que la pareja había llegado recientemente de Italia porque el emperador Claudio había expulsado a los judíos de Roma. Todos los que eran judíos de nacimiento, sin importar si eran judíos o cristianos de religión, son expulsados de Roma. Claudio, para que los que están tomando nota, comienza su reinado en el 41 después de Cristo, ¿verdad? En el 41 después de Cristo, y muere en el 54 después de Cristo. Él muere envenenado en el 54 después de Cristo. Es decir, 13 años después de su reinado. 13 años de reinado, ¿verdad? Y ahí lo envenenan. Aquí hay un dato importante que quiero que también los que anotan tomen nota de ello. Hay un historiador que se llama Suetonio. Suetonio dice que Claudio expulsó a todos los judíos que constantemente provocaban disturbios bajo su líder Crestus. Suetonio dice, mire, es que expulsó a todos los judíos porque estaban haciendo disturbios y los lideraba un tal Crestus, dice Suetonio. Ahorita les voy a dar más datos de eso porque es bien, bien interesante. Posteriormente, otro historiador que se llama Orosio, él fecha el evento de esta expulsión en el año 9 de Claudio, es decir, entre el 25 de enero del 49 y el 24 de enero del 50. Entonces, si la fecha de Orosio es confiable, esto establece una fecha segura para la llegada de Pablo a Corinto, puesto que Aquila y Priscila ya estaban ahí, o sea, ya habían sido expulsados. Y si habían sido expulsados entre el 49 y el 50, Pablo tiene que haber llegado en un momento en medio de ese periodo. Ahora, ¿por qué les digo que la referencia del historiador Suetonio es bien interesante? Vean esto.
porque es probable, dicen varios comentaristas, que su atribución de la agitación entre los judíos a un líder llamado Crestus se debió a una confusión con el nombre Christus. Usted se equivoca por una letra. Entonces, lo que Suetonio dice es que expulsaron a los judíos porque estaban siendo alborotados por un tal Crestus. Eso es lo que dice Suetonio. Y si él lo que se equivoca es una letra E por una I. Si usted pone Crestus, pone Christus, es Cristo, ¿verdad? Entonces, lo que significaría esto es que el cristianismo ya había llegado a Roma para el año 50. Para el año 50. ¿Cómo había llegado? Entonces, ahí tenemos ejemplo, por ejemplo, tenemos de ejemplo a Priscila y Aquila, que recorren rutas comerciales y llevaron el evangelio por donde quiera que iban. Esto es principalmente los comentaristas que parten de que Priscila y Aquila ya eran creyentes cuando Pablo llega a Corinto. Porque vean que no se nos dice nada de eso. Ahorita vamos a ver con más detenimiento este tema. Entonces, partimos de que Priscila y Aquila probablemente ya eran cristianos cuando dejaron Roma, ya que Lucas no menciona que Pablo les haya testificado acerca de Cristo a ellos. Simplemente nos dice que conoció a un judío de nombre Aquila y a su mujer Priscila, que habían sido expulsados de Italia, y que se hospeda con ellos porque tienen el mismo oficio. ¿Okay? Yo sé que todas estas cosas suenan así, pero estoy seguro que no habíamos meditado en estos pequeños detallitos que son bien importantes. Entonces, uno podría suponer que Pablo se relacionó fácilmente con ellos porque no solo eran judíos, y no solo porque eran fabricantes de tiendas también, sino porque eran creyentes, porque eran también cristianos. Entonces eso permitió que pudiera tener una fácil relación con ellos y pudiera hospedarse con ellos. Esto se ve sustentado en otro pasaje de las Sagradas Escrituras, y es 1 Corintios 16:15. 1 Corintios 16:15 dice: hermanos, ya sabéis de la familia de Estéfanas. No, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. Entonces, si Priscila y Aquila hubieran sido no creyentes y Pablo les hubiera hablado y después de eso se hospeda, Priscila y Aquila hubieran sido las primicias de Acaya, ¿verdad? Que ahí está Pablo en Corinto, la capital de Acaya. Y entonces Pablo está diciendo que las primicias de Acaya son la familia de Estéfanas. Versículo 3. Leamos el 2 y el 3. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. ¿Ven que ya va quedando claro eso ahora? Ya queda claro el motivo de la expulsión. Los había expulsado porque estaban alborotando por su líder Crestus, ¿verdad? Entonces los expulsa de Italia, los expulsa de Roma y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo mencionó que él trabajaba para mantenerse en otros pasajes de las palabras del Señor. Vea que Pablo se queda con ellos, pero dice que está trabajando en su oficio. O sea, Pablo tenía un trabajo. Está trabajando haciendo tiendas. Si vamos a 1 Corintios, capítulo 4, versículos 11 al 13, vamos a ver esto, que es carta a esa iglesia en Corinto. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto. 1 Corintios 4, del 11 al 13, dice: hasta esta hora padecemos hambre. Pablo escribiendo, digamos, el grupo misionero. Padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Ven, Pablo dice, él tenía su trabajo y se fatigaba trabajando en ese trabajo que él hacía, el de hacer tiendas. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Así describe Pablo el cómo estaban ellos siendo tratados. 1 Tesalonicenses 2:9, Pablo dice lo siguiente: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Pablo decía, yo trabajé, le dice a los tesalonicenses, de noche y de día, para no ser gravoso.
a ustedes para predicarles el evangelio. O sea, él trabajó procurando su sustento en este tiempo que le estaba hablando a los tesalonicenses también. Cuando lleguemos al capítulo 20, que ya el mismo que vamos es pronto, vamos a ver en Hechos 20:34 que Pablo le está recordando a los ancianos en Éfeso. Ahí vamos a ver ese discurso tan hermoso que va a darle a los ancianos, y parte del discurso él va a decirles que mientras estuvo ahí, él se había sostenido a sí mismo y a sus colaboradores con el trabajo de sus propias manos. Este es un tema que quiero reservar también para las aplicaciones de este sermón, pero queda claro que Pablo estaba trabajando secularmente, estaba trabajando para procurarse sustento junto con Priscila y Aquila, y lo que estaban haciendo era fabricando tiendas, haciendo tiendas. Hay un dato que me encontré ahí histórico, que dice que en algunos escritos rabínicos posteriores se exigía que los estudiantes de la ley adoptaran un oficio para evitar que la mente se convirtiera en un ídolo, o sea, que no pensaran solo en verdad, sino que tuvieran un oficio también para que la mente no se convirtiera en un ídolo y para que nunca tuvieran que depender de las ganancias derivadas de la enseñanza de la Torá. Pablo podría bien haber sido influenciado por ese pensamiento que traía del estudio de él como un estudiante férreo de la palabra del Señor. 1 Corintios 9, del 11 al 12 dice también: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Pablo aquí está defendiendo que tiene derecho a recibir también sostén de parte de la iglesia. Entonces les dice a los corintios, que es la iglesia de la que estamos hablando, dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de ese derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dice Pablo. Pero no hemos usado de ese derecho. No hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. En otras palabras, Pablo les dice: yo tengo derecho. Si otros están, ¿verdad?, también ya obteniendo algún beneficio, digamos así, económico de parte de la iglesia, ¿cuánto más lo deberíamos tener nosotros? Se refiere, dice Pablo, pero no lo hemos hecho. No hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo habló de renunciar a cualquier apoyo de los corintios para evitar cualquier obstáculo al evangelio. Pero al trabajar en el mismo oficio que Aquila y Priscila, se alojó con ellos en Corinto y continuó trabajando como fabricante de tiendas hasta que Silas y Timoteo se unen a él. Eso lo vamos a ver en unos minutos. Vamos a ver que Silas y Timoteo llegan con una ofrenda de la iglesia en Filipos. Eso no está aquí en Hechos, sino que lo vemos por las cartas de los filipenses. Llegan con una ofrenda de la iglesia de Filipos, donde Lidia y el carcelero, recuerdan, fueron salvados por el Señor. Entonces esta iglesia en Filipos le manda una ofrenda al grupo misionero. Recogen una ofrenda y se la envían a Pablo, y cuando llegaron con esta ofrenda ya no le fue necesario trabajar, por lo que se dedicó a tiempo completo al ministerio allí en Corinto. Así que Pablo era el tipo de persona que si necesitaba dinero estaba dispuesto a salir y trabajar. O sea, si él necesitaba tener sustento para el grupo que tenía, él se ponía ahí. Él dice: tenemos nuestras manos fatigadas de estar ganando el dinero para sostener no solo a él, sino también a sus compañeros. Pero si el Señor proveía, como proveyó en este caso una ofrenda, entonces estaba dispuesto a dedicarse a tiempo completo también a la obra del Señor. Pablo pudo haber sido especialmente cuidadoso en lugares como Corinto para evitar cualquier asociación con ciertos predicadores callejeros que había y que predicaban con fines de lucro. Este es todo un tema, mis hermanos, y voy a ahondar más en las aplicaciones, pero ha sido un debate, ¿verdad? Porque muchos han visto que el obrero que trabaja para el Señor tiene que anhelar y tiene que querer y tiene que ser a tiempo completo, porque si no, como que es incompleto, ¿verdad?, su llamado al Señor, y eso no es cierto. Vemos aquí a Pablo trabajando con sus manos. Por la misericordia del Señor y por la providencia del Señor, los dos ancianos que tiene esta iglesia, los dos somos bivocacionales. No estamos a tiempo completo en el ministerio. Hablaba con el hermano Mark Simeca esta semana, que le tuve una videollamada con él, y él también es bivocacional. Entonces él me decía que la definición de un pastor bivocacional
es una persona que tiene 2 trabajos a tiempo completo. O sea, no es que tiene 2 medios trabajos, es que de verdad el pastorado y el trabajo secular que tenemos son 2 trabajos a tiempo completo. Pero voy a tocar eso más adelante. Versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Vean que nuevamente tenemos, ¿dónde está Pablo ahí? En la sinagoga está, dice en versículo 4, de todos los días de reposo persuadiendo a judíos y a griegos. Ustedes ven que es consistente. Pablo llega a una ciudad, busca la sinagoga que esté ahí, le predica a los judíos que están ahí y a los hombres piadosos que se reúnen, y esa es la forma en que él inicia el ministerio en esa ciudad. El apóstol iba todos los sábados a la sinagoga, donde intentaba persuadir tanto a los judíos como a los temerosos de Dios de que el Cristo debía padecer. Recuerden que ese era el orden de lo que él persuadía con las escrituras. Persuadir de que el Cristo profetizado en las escrituras tenía que padecer. Y que ese Cristo que padeció era Jesús. Esas son las 2 cosas que él persuadía o él predicaba con escrituras en mano. Eso lo vimos cuando estudiamos el capítulo 17. Pero independientemente de si lo hacía en el trabajo o después del trabajo, durante la semana o el sábado, Pablo seguía su costumbre, que era ir primero a la sinagoga. ¿Okay? Demuestra un intenso deseo de fundar una iglesia cristiana en Corinto y, predicando las escrituras, atraer a judíos de Corinto a la fe por medio del evangelio. Versículo 5. Hoy es pequeñito, mis hermanos, es un pasaje muy pequeño, pero teníamos que dar estos datos porque si no, no vamos a entender el resto de la exposición que vamos a dar los próximos domingos. Versículo 5 nos dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, recuerden que ahí estamos en Filipos, ¿verdad? Vienen de Macedonia. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús es el Cristo. Ven cómo liga esto con el 17. La predicación de Pablo era demostrar con las escrituras, uno, que Cristo tenía que padecer. Porque los judíos, recuerden que tenían una expectativa diferente de cómo iba a venir el Cristo. Entonces le dicen, no, Cristo tenía que padecer. Así lo dicen las escrituras. Y ese Cristo que está en las escrituras es Jesús. Dice aquí el versículo 5. Dice, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Jesús de Nazaret, el que anduvo haciendo estos milagros, el que anduvo predicando esto, este Jesús es el Cristo que nos testifica las escrituras. Y eso es lo que Pablo está haciendo, predicando el evangelio. ¿Predicando el evangelio con qué? Con el material que tiene, que es el Antiguo Testamento. Pablo no tiene el Nuevo Testamento en sus manos. Él tiene el Antiguo Testamento, y con el Antiguo Testamento les está probando que ese Cristo que se dice ahí, que se había prometido desde Génesis 3:15, ¿verdad? Que tenemos la simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, que ese Cristo que venía siendo prometido tenía que padecer, y que ese Cristo es Jesús. Ese es el evangelio. La buena nueva de que el Cristo ya había venido, de que Cristo padeció y que es solo en ese Cristo que hay salvación. Por lo tanto, tenían que arrepentirse. Ese es el evangelio. Ayer oía a un corto que pasaron de Arcis Sproul, muy viejito ya, cuando estaba con él, con oxígeno y todo, ¿verdad? Entonces, Sproul decía, ¿qué es el evangelio? Entonces, él les decía, miren, les voy a decir varias cosas que no son el evangelio. Predicar su testimonio a la gente no es el evangelio. El que usted le diga de dónde lo sacó el Señor, ¿verdad? ¿Qué era usted? ¿Cómo lo transformó? Es un buen gancho, un buen inicio para predicarle a alguien el evangelio, pero eso no es el evangelio. El evangelio es la buena noticia de que en Jesucristo hay salvación. Es la buena noticia de que, a pesar de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, en Cristo hay salvación. De que hay vida, de que pese a nuestra mortandad, que es una mortandad tan terrible como la de Lázaro, que ya tenía 4 días de estar ahí muerto en el sepultado, herida, y Jesús lo llama y él recupera la vida. Esa es la resurrección. El Señor nos cambia el corazón de piedra por un corazón de carne, pero es solo en Cristo. Pablo les predicaba a Cristo, les predicaba el evangelio.
Silas y Timoteo vinieron a Pablo en respuesta a la petición que él había enviado por medio de los hermanos que lo habían acompañado desde Tesalónica. Yo espero que no se les vaya olvidando eso. Eso lo vimos en el capítulo 17. Dice el capítulo 17, versículo 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo, los llevaron a Atenas. Los de Tesalónica, recuerden, los llevan a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces él los llevan a Atenas y él dice, vea, díganles a Silas y a Timoteo que vengan cuando apenas puedan, que se vengan acá conmigo. Entonces, ese es el mensaje que Pablo les había mandado. Silas parece haber permanecido un tiempo considerable en Berea, pero Timoteo había venido al apóstol mientras él estaba en Atenas y había sido enviado por él para consolar a la iglesia de Tesalónica. Silas se quedó un poquito más en Berea. Timoteo sí vino cuando estaban en Atenas, lo mandan a Tesalónica para que consuele a los hermanos de allá porque algo estaba pasando, y eso lo vemos en 1 Tesalonicenses 3, del 1 al 2. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, dice Pablo. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Vean cómo todo esto va calzando. Y es bonito porque yo lo veo como un rompecabezas, ¿verdad? Donde una parte que nos dice Hechos acá la vemos cómo complementa con una de las cartas que Pablo está mandando. Finalmente, tanto Silas como Timoteo llegan a Corinto, donde está Pablo. Cuando Silas y Timoteo llegan a Corinto desde Macedonia, traen una contribución para el ministerio, para la labor misionera. Según de Corintios 11:8 nos habla del apoyo de otras iglesias mientras Pablo ministraba en Corinto. O sea, eso lo vemos en 2 de Corintios 11:8. Y en Filipenses 4:15 se nos habla del generoso apoyo de esta congregación, de la de Filipos, en su continua labor misionera. Ahora, Pablo tenía la libertad de testificar con más frecuencia. Aquí hay algo también que es particular. No sabemos la situación de esas iglesias, pero ustedes ven cómo hay iglesias que Pablo no les puso carga de nada. Dijo, prefiero trabajar con mis manos para no serles carga y no ser un obstáculo para el evangelio, pero había otras iglesias que pensaban en él y desde lejos le mandaban ayuda al misionero. Eso también nos dice mucho del amor, ¿verdad? De una iglesia para la persona que está predicando. Tiene que haber esas ganas de que el hermano que está compartiendo el evangelio no esté pasando necesidades. Sin embargo, no fue obstáculo para Pablo para predicar el evangelio. Si tenía que trabajar, él trabajaba para procurar con sus manos el sustento que necesitaba. Pero sí agradecía. Por eso, ese es el contexto en el que Pablo dice en Filipenses 4:13. He sabido estar en escasez, he sabido estar en abundancia. Por todo y por todo he sido enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es importante también ver en qué contexto se dicen las cosas. Pablo decía, gloria a Dios, si estoy en escasez, gloria a Dios porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estoy en abundancia, gloria a Dios también porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La versión de la Reina Valera antigua traduce el versículo 5 de una forma muy interesante, que se parece mucho a la traducción de las Biblias en inglés. Y traduce el versículo 5 de la siguiente manera. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido por la palabra, testificando a los judíos que Jesús es el Cristo. Constreñido por la palabra, dice. En la inglés dice constreñido por el Espíritu. A los judíos de que Jesús es el Cristo. La Biblia de las Américas lo traduce, cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente, dice la Biblia de las Américas, a los judíos que Jesús era el Cristo. La idea que da en el texto, digamos, original, es que Pablo estaba predicando motivado por un impulso proveniente del Espíritu Santo. Él estaba predicando por un impulso. De verdad, es de una necesidad de predicar el Evangelio a esta gente que no conocía de Cristo. Tenía profundamente grabado en él que era su deber proclamar a Cristo en Corinto.
Su amor por Cristo era tan grande y su convicción de predicar el Evangelio estaba tan firme que se esforzó por darles a conocer la verdad de que Jesús era el Mesías. Más adelante también en las aplicaciones les voy a hablar acerca de ese deseo, ese sentimiento tan fuerte que yo tengo que compartir el Evangelio. Versículo 6, ya con este terminamos. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, se sacude los vestidos, Pablo, se sacude la ropa, les dijo, sacudídense los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Eso fue lo que les dijo, se sacude. Él tenía un gran deseo, un gran amor por compartirles el Evangelio, pero la respuesta de esta gente fue oponerse y blasfemar. Entonces él se sacude las ropas y les dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Dice el versículo 6. Surge la oposición judía. Pablo abandonó la sinagoga y se dirige ahora a los gentiles. El patrón fue el mismo de lo que pasó en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. ¿Se acuerdan? Cuando vimos en el capítulo 13. En el capítulo 13, oigan esto, cuando estudiamos el 13, versículos 44 a 46, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Ven que es lo mismo? Contradecían y blasfemaban. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, o sea, ustedes la están desechando, puesto que la desecháis, y no juzgáis dignos de la vida eterna, o sea, ustedes no estiman que ustedes merezcan la vida eterna, no juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Y esto va a pasar de aquí hasta que terminemos el libro de los Hechos. Ellos con denuedo, con gran amor, con ese sentimiento y ese peso tan grande de que tienen que compartir el Evangelio, lo comparten, pero llegan los judíos, rechazan y blasfeman. Se oponen y blasfeman. Ahora, entonces, ¿por qué Pablo seguía yendo a los judíos? ¿Verdad? Si ya más o menos sabía cuál era el patrón, ¿por qué seguía predicándole a su pueblo judío? Él nos da una pista al afirmar algo que él es el título que le puse al sermón. Cuando él dice que la sangre de ellos recaiga sobre sus cabezas. La sangre de ellos recaiga sobre sus cabezas, no sobre sus manos, no sobre Pablo. El apóstol siempre cumplió con su deber de dar testimonio a sus compatriotas judíos. Cuando ya no era posible dar ese testimonio, se dirigía a los gentiles. Pero en la siguiente ciudad volvía a la sinagoga anunciando el Evangelio. Dice, y cuando se opusieron a él, ¿verdad? A Pablo y a su mensaje, dice que blasfemaron. Blasfemaron, y esa es la palabra que usan, blasfemaron. Y como vemos, es lo mismo que pasó en Antioquía de Pisidia, blasfemaron también. Esa es una palabra que rara vez se escucha hoy en día, ha entrado en desuso en nuestro español, digamos, cotidiano. La hemos reemplazado por palabras como maldijeron, ¿verdad? Maldijeron, es decir, tomaron el nombre del Señor en vano. Usaron groserías y condenaron. Claramente esto es lo que hicieron, estas blasfemias obviamente iban contra Cristo. Cuando Pablo les dice que Jesús es el Cristo, ellos blasfeman. Entonces estas palabras altamente probable que eran dirigidas contra Jesús de Nazaret. Hablaron de él probablemente con desprecio y con burla. Se oponían a la doctrina de que Jesús era el Mesías y de que el Mesías sería humilde, despreciado y condenado a muerte. ¿Cómo reacciona Pablo? Pablo se sacude las vestiduras. Se sacudió las vestiduras. Como cuando usted trata de quitarse algo que le está, ¿verdad? Que se manchó o le está ensuciando y usted se sacude las vestiduras. Eso hizo Pablo. Esto expresaba que se sacudía de la culpa, de la condenación que iban a sufrir ellos si no se arrepentían. Esto debió haberlos incitado mucho cuando les dijo que su sangre caiga sobre sus cabezas. Ellos mismos eran la causa de su propia destrucción, de la destrucción que les sobrevendría, y debían cargar con esa culpa. Pablo dijo, yo limpio.
yo limpio. O sea, yo estoy limpio ya no tengo culpa de lo que les vaya a pasar a ustedes. No tengo culpa de su destrucción. He cumplido con mi deber de predicarles el Evangelio. El Evangelio había sido explicado y ofrecido plenamente a todos y luego rechazado deliberadamente por estos judíos. Y Pablo no tenía culpa de su ruina que, como les digo, les sobrevendría. Ven qué interesante lo que dice el comentarista Kistemaker con respecto a esta frase que Pablo usa, o a esta expresión que Pablo usa. Dice Kistemaker, él estaba aludiendo a la palabra de Dios dicha por el profeta Ezequiel, relacionada con el centinela, que en nuestras versiones dice la atalaya, ¿verdad? Dice ahí en Ezequiel, que hacía sonar la trompeta para advertir al pueblo de un peligro inminente. Si alguien no escuchaba y era muerto por la espada, su sangre sería sobre su propia cabeza. El centinela, el atalaya, tocaba la trompeta, pero si usted no oía la advertencia y usted moría, murió por su culpa. Murió por su culpa. Su sangre sería sobre su propia cabeza y su muerte no le sería imputada al centinela. Pablo con esta declaración dijo que él había hecho su parte y por lo tanto los judíos tendrían que asumir total responsabilidad por el rechazo del Evangelio. Él había cumplido predicándoles. Él había cumplido predicándoles. Por eso les dijo, la sangre de ustedes va a ser sobre su propia cabeza. Se consideraba a sí mismo libre de la culpa y absuelto por el juicio de Dios que vendría. Al darse cuenta de que no aceptarían su testimonio, declaró, desde ahora me iré a los gentiles. Pero no se dirigió exclusivamente a los gentiles, ¿verdad? Sabemos que Pablo sigue predicando también a judíos, pero ya no lo va a hacer desde la sinagoga. Él llegaba primero, se instalaba en la sinagoga, predicaba los días de reposo, pero ya no lo va a hacer más ahí. Va a predicar a los gentiles. ¿Cómo podemos aplicar estos breves 6 versículos que hemos estudiado esta mañana a nuestra iglesia? Hay 2 temas acá que me parece que son fundamentales y que han sido motivo de discordia en algún punto. Uno de ellos es el tema de que Pablo se mantenía a sí mismo, ¿verdad? Haciendo tiendas, trabajando con sus manos. Entonces, el tema del sostenimiento de los hermanos que se dedican al Evangelio, ¿es bíblico o no es bíblico? ¿Debe un pastor entonces trabajar como lo hacía Pablo, como se ha sostenido en varios foros de internet? ¿Significa lo que hemos aprendido hoy que un pastor debería fabricar tiendas y no depender de la iglesia para su sostén? No necesariamente. Porque el Señor también ha establecido que aquellos que proclaman el Evangelio, que vivan del Evangelio. Aquellos que proclaman el Evangelio, que vivan del Evangelio. Apunten las citas. 1 Corintios 9:14. Comparándolo con Mateo 10:10, Lucas 10:7, 1 Timoteo 5:18. Repito, para los que están tomando notas, sé que lo doy muy rápido. 1 Corintios 9:14, Mateo 10:10, Lucas 10:7 y 1 Timoteo 5:18. No obstante, Pablo escribió que para evitar cualquier impedimento en la proclamación del Evangelio, él no se iba a aprovechar del derecho de recibir sostén material. Eso lo vimos en 1 Corintios 9:12. Pablo tenía derecho a recibir ese sostén material. Él dice que es un derecho que él tenía, pero que él no se iba a aprovechar de eso con tal de no poner obstáculo al Evangelio. Pablo habla de su propia situación. Él está hablando de lo que le está aconteciendo a él, sin tener la intención de convertir esto en un decreto apostólico, de que así tiene que suceder en todos los casos. Sin embargo, sí nos está dejando una clara enseñanza. Vean que los apóstoles en Jerusalén se dedicaron por entero a la oración y al ministerio de la palabra. Por eso escogieron a los diáconos, porque no podían dedicarse por entero a la oración y al ministerio de la palabra si también tenían que dedicarse a las labores administrativas de la iglesia. Los apóstoles en Jerusalén, como les digo, se dedicaron por entero a la palabra. Eso lo vimos en Hechos 6, 2 y 4. En un sentido, dieron el ejemplo de lo que debe ser un ministerio de tiempo completo, libre de presiones materiales. En algunas situaciones, un pastor o un misionero pueden ejercer alguna profesión o tener alguna actividad lucrativa y por ese medio entrar en un mundo que de otra forma permanecería cerrado al Evangelio. Como les digo, la providencia del Señor permitió que los 2 ancianos que están en esta iglesia sean pastores bivocacionales. Si nosotros dependiéramos en este momento del sostenimiento de la iglesia,
No podría la iglesia en este momento económico sostener a los pastores. No podría hacerlo. Pero no podemos cerrar los ojos y dejar de ver la bendición que el Señor ha dado en este lugar. Lo mismo sucedió en Lagos. Cuando teníamos, ¿verdad? Todos los pastores eran bivocacionales. Hasta que en algún punto de la historia de Lagos, ya el Señor permitió que uno de ellos pudiera dedicarse a tiempo completo a la obra. Pero ¿quién va a negar toda la bendición que ocurrió antes en la iglesia? Entonces, ¿me entienden? Puede ser que en un momento dado el Señor use esa bivocacionalidad, ese sostenimiento que se van a procurar los pastores o los misioneros, porque así va a poder penetrar el evangelio en una zona en que de otra forma no hubiera podido ocurrir. Si lo primero que se busca es ver si somos autosostenibles, digámoslo así, que sí somos capaces de sostener un pastor y nos esperamos a que eso pase, no se estaría predicando el evangelio en esta mañana acá en Alajuela. Eso es lo que estamos viendo acá. Dependía de las circunstancias. Había iglesias que ofrendaban para el ministerio de Pablo, pero había otras a las que él no puso ninguna carga. Y siguió predicando fervientemente. No es que les predicaba ahí a los que no daban, entonces les predicaba un poquillo, y a los que no. Como puede pasar hoy en día, ¿verdad? Que se hacen filas para que ofrenden los de tanto monto y después los otros vayan esperando hasta que terminen los que han ofrendado eso. Eso no era. En la mente de Pablo el dinero no era se tenía que trabajar. ¿Por qué? Porque tenía que comer. Había necesidades que había que cubrir. Pero entonces, ¿qué hacemos? Entonces se trabajaba en el oficio que tenía. Por ello debemos recordar que la Biblia guarda registro de personas como Nehemías. Recordemos que Nehemías era copero del rey. Y Daniel también, que era un oficial dentro del gobierno, que aunque desempeñaban otros trabajos, llevaron a cabo grandes tareas que normalmente se asocian con los obreros a tiempo completo. No podemos dejar de ver esos casos, para que no le pongamos cargas duras a hermanos que están en el ministerio y hacerles ver como que estuvieran haciendo algo malo porque están trabajando en lo secular también. Dios usa esas cosas también para su gloria. Este pasaje específicamente en el versículo 5, también esta es otra aplicación que quiero que nos llevemos hoy en mente, nos muestra la seriedad y la responsabilidad personal que tenemos a la hora de compartir el evangelio. Como les dije, la versión de la Reina Valera antigua traducía que Pablo, con ese denuedo dado por la palabra, se debe entender con el Espíritu Santo impulsándolo a predicar el evangelio, nos muestra la seriedad que tenemos de compartir el evangelio, la evangelización de otras personas, dar testimonio de la verdad que tenemos todos aquellos que ya la hemos encontrado. Quiero ahondar más en lo que dijo el comentarista Kistemaker, pero quiero leer yo el pasaje que él usó para comparar lo que Pablo estaba diciendo, y eso está en Ezequiel 3, versículos 18 al 19. Ezequiel 3, 18 al 19 dice lo siguiente: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. O sea, eso ciertamente va a ocurrir. Pero su sangre demandaré de tu mano. Su sangre demandaré de tu mano. O sea, yo le avisé, ese impío va a morir. Vaya, avísele. Vaya, avísele. Y si el impío va a morir, o sea, ya está. Pero si usted no le avisó, la sangre de él se la voy a demandar de su mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Por eso Pablo se sacudió los vestidos. Por eso Pablo dijo, limpio soy. Yo limpio. Ya yo los amonesté. Ya les prediqué el evangelio. Ustedes quieren burlarse. Ustedes quieren blasfemar. Ya yo cumplí mi parte. Es por eso que cuando los judíos empezaron a blasfemar, Pablo pudo decir, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio.
Mis hermanos, estamos rodeados de gente que no conoce a Cristo, familiares, compañeros de trabajo. Usted tiene la buena noticia, usted ha sido salvado por el Señor. Usted les está diciendo a ellos que se van a morir y van a ir al infierno y que están perdidos si no tienen a ese Salvador que es Jesucristo. Usted los está amonestando. Ya que si esta persona permanece en el pecado, va a morir. Pero si usted pudo haberlo amonestado, el Señor le va a demandar eso a usted. Usted tenía la buena noticia y no se la dijo. O sea, usted tenía la capacidad de hablarles de Cristo. Por eso Pablo sentía ese deseo tan grande de predicarle a los corintios, que nos dice el versículo 5. Aunque somos responsables de compartir fielmente el mensaje del Evangelio, no lo somos de la respuesta de los oyentes. O sea, usted va a predicarles, pero usted no es responsable de cómo respondan ellos. Su deber es predicar el Evangelio, sembrar la semilla e irse. Como el sembrador sembró, se fue, durmió, se levantó y él no podía hacer nada por el crecimiento de la semilla. La semilla estaba sembrada. Y dice que la semilla brotó de suyo, dice la parábola. Automáticamente brotó. Usted siémbrela. Usted dígales el Evangelio. Dígales que esta persona está muerta en sus delitos y pecados, que ha ofendido a un Dios 3 veces santo, que no hay nada que pueda presentar delante de Dios para que lo declare justo, que la única justicia que puede presentar delante de él es la justicia de Jesucristo. Predíqueles el Evangelio. Hay salvación, hay una solución a esta mortandad espiritual en la que están. Pero si usted está ahí y lo único que usted les dice todos los días a esta persona que tiene la par es: pórtese bien, sea bueno, cambie, ya no tome más, eso no es el Evangelio. Véame a mí cómo el Señor me ha cambiado, eso tampoco es el Evangelio. Vaya a la iglesia y ciertamente invítelos, eso es importante, pero usted tiene la capacidad de predicarles el Evangelio. Usted tiene la capacidad. El Señor lo salvó a usted a través del Evangelio, por escucharle, dio oídos para oír ese Evangelio. Y usted lo creyó por fe. De hecho, si aquellos a quienes presentamos el mensaje responden con una continua negativa, puede llegar el momento en que hayamos cumplido plenamente nuestra responsabilidad y debamos dirigirnos a un grupo de personas más receptivo. Como dijo Pablo en algún momento: ya yo cumplí con ustedes, ahora me voy a los gentiles. Ya la sangre de ustedes sobre sus cabezas, yo limpio. Y se sacudió los vestidos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a meditar en estos cortos versículos lo que hemos aprendido el día de hoy. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta introducción a este capítulo 18 que hemos visto el día de hoy. Señor, ayúdanos a no olvidar los detalles, ayúdanos a animar a hermanos que están en el ministerio a tiempo completo o bivocacionales, que sea como el Señor les haya llamado, que estén dando lo mejor para ti. Ilumínalos, guíalos, cuídalos, Señor. Permite que puedan predicar con fidelidad y cuidar el rebaño tuyo, Señor, en que tú los has puesto. Y Padre bendito, que nunca se les ponga cargas que tu palabra no pone, Señor. Permite que sea que reciban con todo derecho, Señor, con todo merecimiento, que reciban sustento de la iglesia, o sea que no lo reciban, que podamos todos los que estamos en esta condición estar predicando de nuevo, predicando con fortaleza, Señor, y predicando, Señor, sabiendo que tú eres el príncipe de los pastores, que es Cristo, que vendrá un día a premiar a todos los que estén predicando fielmente su palabra. Señor, también te pedimos por esta segunda aplicación que dimos el día de hoy, que pongas temor en nosotros. Que si tú nos has advertido de pecadores que morirán en su pecado, si no les advertimos, si no tocamos esa trompeta, si no predicamos el Evangelio, permite, Señor, que lo hagamos valientemente para que la sangre de ellos no sea demandada a nosotros. Padre, perdónanos porque hemos sido cobardes, hemos rehuido a hablarle a familiares, hemos rehuido a hablarle a compañeros. Señor, que podamos salir motivados por tu palabra a predicar el Evangelio, a mostrar el amor más grande que podamos tener por alguien, que es procurar su salvación.
Y Padre bendito, ayúdanos, danos palabras, danos valentía, danos el conocimiento para compartir fielmente el Evangelio tal cual está en tu palabra. Que la gloria sea para ti únicamente y bendice ahora el momento que viene, que es el de la cena, para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.